etapa para empujarla. Una final europea histórica para un Crystal Palace que no había llegado, ganó la FA Cup la temporada pasada, un Rayo Vallecano que no había competido en Europa por méritos fútbol europea. Estaba muy ilusionada la afición del Rayo, duelo inédito, no se habían encontrado ambos equipos, había muchas historias alrededor. Realmente a mí me pareció una final emocionante en esta Conference League, así que el Crystal Palace termina coronándose. De 4 van 3, 4 ingleses. Sí. Vamos a ver qué puede pasar el fin de semana con el Arsenal. Y España se queda en blanco. Rayo Vallecano, si me lo dicen hace un año no lo hubiera creído, era el último representante de los equipos españoles. Qué identidad, qué todo. Es un equipo que normalmente está tratando de no descender. Encontró en Íñigo Pérez a un buen entrenador. Tiene una gestión que parece del siglo pasado, de verdad. Tienes que comprar los boletos físicamente. No puedes comprar online. No puedes comprar online. Pero Íñigo Pérez hizo un gran trabajo y por eso se va ahora al Villarreal como entrenador. Y en consonancia con el apellido del artífice de las contracrónicas, sube la temperatura en Enfocados el día de hoy. Y te pregunto, querido Barak, qué gusto saludarte, ¿qué tanto más favorito es el Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en la final de la Champions? ¿Qué tal, Beto? Saludos a todos, queridos amigos. Conforme van pasando los días, el favoritismo, que sigue siendo amplio del Paris Saint-Germain, quizás se va reduciendo, muy poquito, pero no con base en que el Paris Saint-Germain deje de ser superior en todas las líneas al Arsenal, sino con las dudas que puede generar el que ambos equipos han dejado de competir en el día a día, por lo menos en alta competencia, si hablamos del Paris Saint-Germain, que resolvió todo en la liga, más allá que el Lens en algún momento puso en cierta duda la jerarquía del Paris Saint-Germain. La liga, la verdad, fue muy tranquila para ellos. El último gran partido competitivo del Paris Saint-Germain fue en contra del Bayern Múnich. Y eso pues debería ser positivo, ¿no? Porque el Paris Saint-Germain llega más descansado, el Arsenal viene de luchar por la Premier League, si no hasta la última jornada, si hasta la penúltima. Le permitió también al Arsenal, lo que te digo, ¿no? Esa última semana en la que parecía que se le iba a jugar todo contra el Crystal Palace, pues resolvió una jornada antes con la no victoria del Manchester City, y por eso creo que se ha enfriado un poquito, nada más un poquito, el favoritismo de un Paris Saint-Germain, que sí, me parece a mí que tendrían que jugar varios partidos, honestamente, Arsenal y Paris Saint-Germain, para que el Arsenal le gane uno. Pero bueno, ahí está la posibilidad de que en un solo partido las cosas le salgan bien al equipo de Arteta, que tampoco va a ser un 5-0, eso seguro, como ocurrió el año pasado contra el Inter de Milán. Hablando justamente de esos escenarios, de lo que venía haciendo el Paris Saint-Germain con ese volumen ofensivo, Barak, te mando un fuerte abrazo. Un Arsenal que se caracteriza por justamente no permitir esa cantidad de goles. Te preguntaría para ti dónde pasan las claves, particularmente con las ausencias o regresos que podría haber en esta final. Hablando de Hakimi del lado del Paris Saint-Germain, del otro lado el tema de Timber, que lleva un tiempo importante lesionado, que podría estar de regreso, se mete a la lista para la Copa del Mundo con la selección de los Países Bajos, y jugando un poquito también a ser entrenadores. ¿Cómo ves el medio campo del Arsenal? Si tendría que ser Lewis Kelly para acompañar a Declan Rice, irías con Zubimendi. ¿Qué podría hacer el Arsenal para combatir esta final como el underdog ante el equipo de Luis Enrique? ¿Cómo te va, Julia? A ver, en cuanto a las bajas, yo creo que el Paris Saint-Germain sería la más sensible. Por lo tanto, si Achraf Hakimi está para jugar, que debería estarlo, más allá de que el Paris Saint-Germain tiene este comportamiento de equipo y de automatismos que Zaire Emery puede jugar esa posición, y no te puedo decir que Achraf no se va a extrañar. Son futbolistas distintos, pero Achraf, la verdad es que nadie se acordó de él en el partido de ida contra el Bayern Múnich, más allá de lo frágil que fueron los dos equipos, ¿no? El Paris Saint-Germain no sufre tanto de bajas, sobre todo si hablamos de lateral derecho, como el Arsenal a lo largo de la temporada, que cada baja sí que repercutió en el rendimiento del Arsenal y cómo fue bajando en los últimos meses de la temporada conforme se fueron cayendo soldaditos. No tiene un colectivo tan fuerte y tan trabajado como el Paris Saint-Germain. Ahora, si hablamos de las bajas de Timber no creo que vaya a jugar. Creo que Arteta
va a ser lo más conservador posible, y eso significa jugar con un lateral derecho que en realidad sea central y que se incorpore lo menos posible adelante. Timber es un lateral mucho más ambicioso, también es un defensa central reconvertido, todos lo son en el Arsenal prácticamente, pero sí es verdad que Timber ni tiene los minutos y Arteta no se va a desproteger, menos que nunca, ¿no? Va a jugar con 4 centrales seguramente atrás, y la otra, yo creo que Zubimendi, que tuvo una temporada excepcional, bajó claramente su nivel en las últimas semanas. Arteta lo detectó, y a partir de que, obviamente no solamente fue un factor, pero uno de los factores para que el Arsenal recuperara el rumbo y los puntos que necesitaba para ser campeón y sostuviera esta ventaja que consiguió en las últimas jornadas sobre el City, tuvo que ver con la incorporación de Lewis Kelly ahí en medio campo. No tanto por Lewis Kelly, que es un buen jugador y que se adaptó muy bien, sino porque vimos la mejor versión de Declan Rice. Y Declan Rice con Zubimendi, por lo menos a lo largo de los meses de enero, febrero, no funcionó bien, y creo que sí el Arsenal necesita la mejor versión de Declan Rice, y si ese es sin Zubimendi, pues así tendrá que ser. Saludos, Barak. Me encuentro con este dato de Luis Enrique. De las 16 finales que ha disputado a partido único, 14 las ha ganado. Yo sé que todos recordamos lo que pasó en el Mundial de Clubes, pero la marca es aplastante. Sí. Imaginemos el escenario que gana la que viene, que le gana el Paris Saint-Germain al Arsenal. Imagina el escalafón mundial de los mejores entrenadores en la actualidad. ¿Dónde quedaría Luis Enrique? No, en la actualidad, Luis Enrique, si ya ganó la Champions pasada, si gana esta, la manera en la que su equipo juega, las estadísticas que viene arrastrando, el que sea su tercera Champions, ¿no? Después de la que consiguió en el Barça, más la que ganó el año pasado, más hipotéticamente la que le puede ganar al Arsenal, ya estás hablando de un técnico histórico, ya estás hablando de un técnico que se puede retirar el domingo y pasará a ser uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Cuántos técnicos han logrado ganar la Champions League en años consecutivos? Zinedine Zidane lo consiguió por última vez, pero no tiene todo lo que vienes hablando sobre Luis Enrique, ¿no? En diferentes tiempos, en diferentes equipos. Es un técnico que le queda mucho por delante, y lo más complicado para hablar de técnicos, es un técnico histórico, que quede claro. Ahora, de técnicos históricos a técnicos legendarios, creo que hay una diferencia, y esa diferencia es qué tanto te mantienes siendo un tipo que mantiene la fórmula intacta, ¿no? Vas cambiando tu fórmula como entrenador, vas evolucionando, el fútbol cambia, tú lo haces cambiar cuando eres un entrenador de élite, y es la diferencia entre los técnicos que son muy poquitos, muy poquitos, que logran ser unos técnicos ganadores y de vanguardia durante 20 años, y en 20 años estás hablando 2 generaciones distintas de futbolistas, ¿no? Eso es lo más complicado. Luis Enrique ha demostrado que con esta generación de futbolistas es buenísimo. De aquí a 10 años, si es que quieres seguir dirigiendo, porque es un técnico joven, es cuando realmente me parece a mí que podríamos evaluar a Luis Enrique en toda la magnitud de qué lugar en la historia le corresponde. Ahora mismo, hoy, 2026, seguramente es el mejor. De los últimos 10 años hay que empezar a meterlo en la conversación con Klopp, con Guardiola, que no nos dé miedo empezar a hablar de Luis Enrique en esa conversación. Si hablamos ya de toda la historia, está lejos, necesita todavía unos 10 años al nivel en el que ha estado, y no olvidemos que todos tienen momentos complicados, y hablaste de la derrota en contra del Chelsea en el Mundial de Clubes, la derrota en contra de Marruecos en el Mundial con la selección española, por supuesto que es uno de los momentos más delicados que ha tenido Luis Enrique, que por lo demás ha sido exitoso, y más allá de su momento en la Roma, en la que iba aprendiendo como entrenador, desde que llegó al Barcelona, ha sido un entrenador muy coherente con su forma de jugar, y que además ha logrado cambiar a sus equipos, ¿no? No es que ha llegado a equipos que consiguieron objetivos y él los mantuvo. Es que el Barcelona, cuando llega, ya venía en decadencia y lo volvió a poner a la altura donde estaba antes con Guardiola, y con el Paris Saint-Germain, pues está claro, ¿no? Era un equipo que no podía, hasta que Luis Enrique lo logró. Barak, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazos, gracias. Igualmente, buenas tardes, Barak.